Ya va, permítanme. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí. De Todo bien. acuerdo. Perfecto. La clase de este día es sobre odontología de mínima intervención. Este tema es muy importante porque es la filosofía de trabajo que estamos procurando poner en práctica. Son tratamientos que realmente existen en nuestro medio desde hace bastante tiempo, pero que a raíz de la pandemia y con el afán de generar menos aerosoles en la consulta, se implementaron y adquirieron más uso en la práctica odontopediátrica. El título original de esta clase realmente, por esto que les estoy comentando, era el tratamiento de la caries en épocas de COVID, pero coincide que todos estos tratamientos al final del día son tratamientos de mínima intervención. Como saben, la odontología ya venía cambiando, pero la pandemia no solo nos permitió poder retomar estos tratamientos, sino que también nos ha permitido estudiarlos ampliamente, por lo que cuentan con un gran respaldo de evidencia científica. La realización de procedimientos no invasivos, micro y mínimamente invasivos van adquiriendo día con día una connotación importante. Dichos tratamientos tienen en común el hecho de que se basan en los conceptos más modernos para el tratamiento de caries, con un enfoque conservador y biológico, tienen una eficacia comprobada en el control de la enfermedad y lo más importante para este momento es que no requieren el uso de instrumentos rotatorios de alta velocidad o uso incluso de jeringa triple. Es importante hacer una distinción o una diferencia inicial sobre los conceptos de mínima intervención y mínima invasión. Normalmente se han utilizado como sinónimos, pero no son iguales. La mínima intervención es una filosofía de promoción y prevención en la salud que busca un diagnóstico temprano, remineralización, tratamientos interceptivos y mínimamente invasivos para el manejo de la caries dental. Es decir, busca la preservación de la dentición por el resto de la vida. Por otro lado, la odontología de mínima invasión es un procedimiento, es un acto clínico que yo realizo y con el que se busca tratar una lesión de caries, procurando preservar la integridad de las estructuras que estamos tratando con métodos mínimamente invasivos. Es decir, estamos hablando de una filosofía versus un acto clínico o un procedimiento clínico. La odontología de mínima intervención tiene estos 5 pilares. El diagnóstico, que no solamente es el diagnóstico de las lesiones o del factor de riesgo del paciente, sino verlo como un todo. No se trata de que el niño llega, que abra la boca, vemos cuántos dientes están afectados y los curamos o restauramos. Tenemos que evaluar el riesgo individual de ese paciente para así ir estableciendo una serie de pautas personalizadas y que si bien la restauración de esas lesiones es parte de mi plan de tratamiento, de mi accionar, también debemos redireccionar los hábitos, principalmente referente a la ingesta de azúcares y a la remoción mecánica del biofilm. El segundo pilar es la remineralización de las estructuras que se ven afectadas por los ácidos bacterianos. En tercer lugar, la prevención, ya sea primaria o secundaria.
Esto quiere decir que cuando el paciente está sano, yo debo mantenerlo de esa manera. Y si vemos que ya han aparecido los primeros signos de enfermedad, en ese caso debemos hacer todo lo posible por tratar de mantener esas lesiones inactivas. Cuando estos tres primeros pilares fracasan, viene el cuarto pilar, que son las intervenciones operatorias. Es decir, cuando la lesión ya se encuentra en un estado irreversible. Y si mi paciente ya tiene restauraciones, pues viene el quinto pilar, que es tratar de reparar o pulir dichas restauraciones. Este es un flujograma que muestra las diferentes opciones de tratamiento dentro de este concepto, esta filosofía, según las características de la lesión cariosa. Cada color indica la severidad de cada lesión y los tratamientos que están señalados, dos o más veces, es porque puede ser utilizado en diferentes patrones de caries. Estas pueden ser utilizadas ya sea de forma individual o como un conjunto de tratamientos. Por ejemplo, aquí están las lesiones inactivas en esmalte y dentina. En este caso, únicamente se hace un seguimiento de la lesión. Pero cuando ya veo yo lesiones de caries activas, según el avance que tenga dicha lesión, así será el tratamiento que yo voy a realizar. Para lesiones iniciales, en donde el esmalte no está cavitado, los tratamientos de los que yo puedo echar mano está la supervisión del cepillado dental, uso de resinas infiltrantes, barniz de flúor, fluoruro de amino de plata y sellantes de fosas y fisuras. Si son lesiones moderadas en donde yo ya veo esmalte cavitado, pues aquí nos indica que puedo utilizar barniz de flúor, fluoruro de amino de plata o sellante de fosas y fisuras. Y si ya está afectando el la dentina sin llegar al tercio interno de esta, puedo valerme también de sellante de fosas y fisuras, el tratamiento restaurador traumático o remoción selectiva del tejido cariado. Y para las lesiones bien avanzadas, donde la dentina ya está bien cavitada, puedo usar fluoruro de amino de plata, el manejo no restaurador de la cavidad, técnica de Hall y remoción selectiva del tejido cariado. Es importante señalar que independientemente del tratamiento seleccionado, dentro de los procedimientos sugeridos, cada paciente debe ser motivado e instruido para que busque la desorganización del biofilm. En cristiano o en español, esto quiere decir que vamos a promover el cepillado con pasta dental fluorada y la adopción de una dieta baja en azúcares. Si se fija, aquí está rodeando todo este flujograma. Y aquí está. Esta es un resumen de la canción, ¿verdad? Que tenemos que estarle diciendo a nuestros pacientes constantemente. Uso de pasta fluorada con por lo menos o mínimo 1000 partes por millón, utilizada 2 veces al día. La cantidad de la pasta será de acuerdo a la edad de mi paciente. El cepillado debe ser asistido hasta los 8 años de edad y promover el uso de hilo dental. De todo este listado de tratamientos, algunos ya los vieron en otras clases y otros los van a ver en otras que están por venir. Por lo tanto, el contenido de esta clase en particular será el siguiente. Vamos a hablar sobre resinas infiltrativas, fluoruro de amino de plata, remoción selectiva de caries, remoción químico-mecánica de caries y técnica de Hall. Así que vamos a comenzar con las resinas infiltrativas. ¿Qué son las resinas infiltrantes o infiltrativas? Es una resina de baja viscosidad que puede, como su nombre lo indica, infiltrarse en el tejido dental desmineralizado, mas no cavitado, es decir, no tiene que estar cavitada esa lesión y sin la necesidad de remover tejido sano.
Este sistema está indicado para lesiones de caries proximales con una extensión máxima de D1, es decir, el tercio externo, y lesiones de mancha blanca en superficies libres vestibulares. Este es un pequeño diagrama donde nos indica, ¿verdad?, como la profundidad de caries y hasta qué grado de profundidad podemos utilizar este tipo de tratamiento. Aquí tenemos un diente completamente sano, por lo que el tratamiento preventivo es lo más indicado. Aquí va dividiendo como las capas tanto de esmalte como dentina. Cuando tenemos afectada la primera capa de esmalte, todavía podemos realizar algún tipo de prevención o podemos pasarnos también a la microinvasión o cuando ya se ve afectado el esmalte completamente. Y dentro de ese, aquí está lo que les explicaba, dentro de este apartado, si yo divido la dentina en 3 partes, cuando está afectando el primer tercio o el tercio más externo de dentina, yo puedo utilizar este tipo de tratamientos. Cuando afecta del segundo tercio al último, que ya está cerca de pulpa, aquí tenemos que valorar otro tipo de procedimientos. ¿Cómo trabaja la resina infiltrante? La idea de la infiltración con resina no es crear una superficie de sellado en la lesión, sino que penetra en este tejido que está poroso, dando un soporte mecánico, es decir, ya no se vuelve tan quebradizo y al mismo tiempo aumenta la resistencia al ataque ácido. No es un agente remineralizante, pero sí inhibe el avance del proceso de desmineralización porque bloquea los canales de difusión, entonces no deja que estos iones de hidrógeno penetren al esmalte. Las resinas infiltrantes se usan principalmente en el tratamiento de lesiones incipientes de caries, de tipo de lesión blanca no cavitada, aunque recientemente su uso se ha extendido para enmascarar algunas alteraciones del desarrollo, fluorosis y lesiones de hipomineralización por trauma. Estas lesiones también presentan una superficie con contenido mineral reducido, similar al de una lesión por caries. Por eso es que también funcionan. ¿Cómo es que trabaja esto? O sea, el aspecto positivo de esta técnica de infiltración es que cambia las propiedades ópticas del esmalte que está desmineralizado. El índice de refracción de la resina, de esta resina de baja viscosidad, es muy parecido o muy cercano al de la hidroxiapatita. Así que cuando las porosidades que están en ese esmalte son infiltradas con esta resina, hay un efecto que enmascara y hace que la apariencia sea muy parecida o más cercana a la del esmalte sano. Así es como funciona. Dentro de las resinas infiltrantes, ¿verdad? Esta es pues la que hoy por hoy, la que yo conozco, la Icon. No sé si alguna de ustedes ya ha escuchado de esta. Este sistema viene en 2 presentaciones. Está la Icon proximal, que es esta, que trae esta punta activa, y el Icon Smooth Surface o vestibular también, que es el que se utiliza para las superficies libres del esmalte. Esta imagen se las pongo para que vean cómo es el aplicador proximal. En este arco plástico trae una bandita que es como de celuloide. En esa banda de celuloide, no sé si aquí se puede observar mejor. Aquí está la bandita de celuloide. En esa banda de celuloide vienen unos huequitos bien finos, como que es un colador. Si se fijan, la parte activa tiene 2 colores, un verde y un blanco. El lado verde es el que se coloca hacia la superficie donde yo voy a hacer la infiltración, es decir, de ese lado sale.
Si yo necesito hacer una infiltración en ambas superficies de este punto de contacto, primero se hace en una cara proximal, luego yo saco este aditamento, puedo girar o darle vuelta a la parte plástica y repito el procedimiento en la otra cara proximal. ¿Cómo se coloca? Este es el protocolo clínico de aplicación. En primer lugar, hay que hacer una buena profilaxis. Esto se hace con aislamiento absoluto. Podemos utilizar cuñas o matrices proximal en el caso que tengamos estas lesiones en la parte proximal. Se hace un acondicionamiento con ácido hidroclorhídrico al 15% y se coloca por 2 minutos. A mayor concentración va a haber una mayor penetración y a mayor penetración, mayor será la profundidad a la que va a llegar mi resina infiltrativa. Luego que hice ya el acondicionamiento con ácido por 2 minutos, lo voy a lavar por 30 segundos, de preferencia con agua destilada. Voy a secarlo por otros 30 segundos y aplico etanol al 99% por otros 30 segundos. El etanol, además de servir como un agente desecante de la superficie del esmalte, algo que hace es que disminuye la viscosidad de la resina. Entonces, al estar menos viscosa, va a aumentar el coeficiente de penetración de la resina. Luego, ya que hemos hecho todos estos pasos, ya estamos listos para colocar la resina infiltrativa. Esto se hace en un tiempo de 3 minutos. El tiempo de aplicación es de gran importancia, ya que se ha demostrado in vitro que al aplicar la resina por 3 minutos aumenta el coeficiente de penetración. Algo importante durante la aplicación de esta resina es que yo debo remover todo el excedente antes de fotopolimerizar, porque esto me va a facilitar una segunda aplicación, si es que es necesario, y se disminuirá la posibilidad de abrasión de la resina al tratar de pulirla. Es decir, si yo dejo excesos, luego me va a tocar desgastar con una piedra de pulido, ¿no? Entonces, la idea es dejar esa superficie lo más lisa y lo más adaptada a la superficie del diente antes de fotopolimerizar, y el fotocurado se realiza por 40 segundos. Aquí voy a ponerles un video de cómo se realiza clínicamente. Este sistema, ¿verdad? Ya trae el ácido, el etanol, más la jeringa con sus puntas respectivas. Y aquí pueden ver cómo va penetrando la superficie porosa de un esmalte para darle ese refuerzo mecánico de la lesión. Pueden ver, ¿verdad? El resultado es realmente bien bonito. Muy estético. Y este es cómo se aplica en proximal.
Ok. Vamos a continuar ahorita con nuestro segundo tema, que es el fluoruro de amino de plata. Este es un medicamento que se utiliza para retrasar o detener el proceso de caries dental y es efectivo tanto en dientes de leche como en dientes permanentes. Fue utilizado por primera vez en Japón en 1969, es decir, que tenemos este material a nuestra disposición por más de 50 años. Y también algo importante, ¿verdad? Es saber que es un potente desensibilizador. Aquí les presento algunas de las marcas más conocidas en el mercado. Está el Saporide, el CarieStop, el Advantage Arrest y el Rivastar. No se logra ver en cada una de estas fotos, pero pueden venir en diferentes concentraciones. Esta es una estrategia no invasiva y consiste en la aplicación tópica de una solución incolora y muy alcalina, o sea, tiene un pH de 10. Por lo menos aquí a El Salvador, no vienen a este país, pero sí deben saber ustedes que tiene presentaciones, como les decía, en diferentes concentraciones. Según la evidencia científica, la concentración del 38% muestra mayores y mejores resultados en los pacientes. Este de 38% tiene 44.800 partes por millón de flúor y 255.000 partes por millón de plata. Por tanto, el fluoruro de amino de plata actúa como un remineralizante y desensibilizante por el flúor y un antimicrobiano. Este material, este líquido es útil en lesiones iniciales no cavitadas, en lesiones moderadas con cavitación y también puede ser utilizado en superficies proximales aplicado con seda dental o un microbrush de punta fina. El mecanismo de acción exacto no se conoce al 100%. Sí se cree que los iones de flúor actúan principalmente sobre la estructura dental, mientras que los iones de plata, al igual que otros metales, tienen propiedades antimicrobianas. También está la teoría de que el fluoruro de amino de plata reacciona con la hidroxiapatita en un ambiente alcalino para formar fluoruro de calcio y fosfato de plata como productos de reacción principal. El fluoruro de calcio proporciona suficiente fluoruro para formar fluorapatita, que como saben es menos soluble que la hidroxiapatita, es decir, es más resistente en un ambiente ácido. ¿A quiénes indicamos este tipo de tratamiento? A pacientes con alto riesgo de caries activas en dientes tanto anteriores como posteriores, en pacientes que tienen complicaciones médicas o que son pacientes de manejo de conducta y que además tienen lesiones cavitadas, cuando hay muchas lesiones por caries que no las podemos tratar en una sola visita. También en pacientes con lesiones de caries difíciles de tratar y cuando ese paciente que llega al consultorio no tiene acceso a un cuidado dental. Se oye todo muy lindo y muy fácil, muy práctico, y realmente el fluoruro de amino de plata es un producto bien seguro que, o sea, realmente efectos adversos como tales no son reportados, pero sí hay que tener esto en cuenta. La lesión cariosa la vuelve a color negro, entonces venderle esta idea a los padres de familia muchas veces es complicado. Ellos prefieren ver al niño con sus manchitas así más claritas a verlas oscuras. Otra cosa es que mancha todo lo que toca. O sea, si yo lo topo a tejido blando, ahí va a quedar la mancha también.
Y si este producto puede llegar a causar irritación si entra en contacto con tejidos bucales que están lastimados. Tanto la mancha en tejido blando como la irritación son efectos temporales. ¿Cómo voy a seleccionar yo al paciente para poder aplicarle el fluoruro de amino de plata? En primer lugar, no debe haber signos clínicos de inflamación pulpar o de dolor. Las lesiones cavitadas que no tengan afección de tejido pulpar, si es posible, hay que tomar radiografías de aleta, ¿verdad? Para evaluar la profundidad de la caries. Y las lesiones cavitadas en cualquier superficie del diente, siempre y cuando sea accesible para que yo pueda aplicar el fluoruro de amino de plata con un pincel o un microbrush. Si esto no es posible, ¿verdad? Nos podemos valer en algunas ocasiones de separadores ortodónticos para tener un mejor acceso a esas lesiones proximales. ¿Cómo se coloca? Este es el protocolo clínico de aplicación. En primer lugar, hay que hacer una profilaxis dental, de ser posible, ¿verdad? Con micromotor y brocha. Pero es importante la eliminación de toda la biopelícula dental de la superficie que va a recibir el fluoruro de amino de plata. Si no es posible con el micromotor y la brochita, pues se hace con un cepillo de dientes o incluso con bolitas de algodón humedecidas. Pero sí debemos retirar todos los desechos gruesos de la cavitación, toda esa como masita, ¿verdad? Que está, esas cavidades que están llenas de restos alimenticios. Y no es necesario hacer una excavación o remoción de dentina. El paso 2, y que es sumamente importante, proteger los tejidos blandos, rostro, labios, mucosas, con vaselina, para evitar la pigmentación de la mucosa o lesiones en los tejidos blandos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se pueden llegar a pigmentar las encías. Esto queda como que fuera un tatuaje temporal que tarda entre 3 a 7 días en desaparecer. Y esto es un detalle que los padres de familia deben de saber y de ser posible que hasta les firmen un consentimiento informado. Otro detalle también importante es que cuando vayan a colocar la vaselina en el tejido gingival, sí hay que procurar que no entre en contacto con la lesión cariosa porque va a evitar que llegue el fluoruro de amino. Posterior a esto, hacemos un aislamiento del campo operatorio con rollos de algodón. Hay que agitar el frasco para homogenizar la solución y dispensamos una gota. Una gota de esta solución es suficiente para tratar de 5 a 6 cavidades. La aplicación del fluoruro de amino se hace con un aplicador desechable, ya sea un microbrush o un pincel, y se frota el diente durante 1 minuto. Cualquier exceso que ustedes vean ahí en la cavidad lo pueden retirar con bolitas de algodón seco. Y posterior a ello hay que tratar de mantener aislado por hasta 3 minutos para asegurarse que realmente está penetrando en la cavidad. Después de todo esto, toda la dentición le podemos colocar un barniz fluorado para ayudar a prevenir caries en los dientes y en los sitios en donde no hemos colocado el fluoruro de amino. En niños muy chiquitos, ¿verdad? Tratar de frotar por 1 minuto o tratar de mantener la boquita abierta que no cierre durante 3 minutos, ¿verdad? Muchas veces es complicado, entonces este tiempo va a ser más corto. Si esto pasa porque el niño no me permite, ¿verdad? Llegar hasta este tiempo, pues lo que hay que hacer es ir controlando el postoperatorio y considerar aplicarlo de forma más frecuente. Usualmente la aplicación de esto se programa cada 6 meses, pero según la dificultad que yo tuve en la clínica, pues puedo decidir irlo aplicando cada 3, 4 meses según las necesidades del paciente.
Y algo importante que deben saber es que todos los dientes que han sido tratados con fluoruro de amino de plata son compatibles con restauraciones, ya sea de ionómero de vidrio, de resina o alcacites como el Cention M. Entonces, después de eso, podemos programar una cita posterior para tapar lo negrito o camuflajear un poco con este tipo de materiales esas manchitas. Y aquí les muestro un video de su aplicación. Es una buena capa de vaselina la que hay que colocar en los tejidos blandos. El líquido no tiene color, por eso es que hay que tratar de ser muy precisos al momento de ponerlo, porque puedo tocar sin querer el tejido gingival y en el momento no me voy a dar cuenta, sino que lo voy a notar hasta que haga la reacción química y se vuelva negrita. Ya se puede ver un pequeño cambio de color en la superficie del esmalte. Y finalmente ahí se procede a pasar barniz de flúor en el resto de la dentadura. Como les decía, para lesiones interproximales podemos hacer estas dos cosas. Podemos utilizar los separadores ortodónticos, se pueden dejar desde una cita antes o se le colocan y hacerlos esperar en sala de espera un ratito para poder conseguir que nuestro microbrush o el pincel pueda pasar adecuadamente. O si no, podemos hacer esto, utilizar este tipo de seda dental, que es como esponjita, lo introduzco en el contacto donde yo quiero colocar el fluoruro de amino de plata y en este extremo yo lo empapo con el líquido. Ya cuando yo lo vea bien empapado, empiezo a deslizarlo, ¿verdad? Y a medida pase por el contacto va a ir dejando empapadas las superficies donde yo lo requiero. Ok. Ahora vamos a platicar sobre la remoción selectiva de caries. Esta es una estrategia mínimamente invasiva para el tratamiento de lesiones avanzadas en dentina. También se le llama remoción de tejido cariado ultraconservador, parcial o incompleto. Pero realmente alrededor del mundo el concepto o el término que es más aceptado es remoción selectiva de caries. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Preservar el tejido sano y remineralizable, conseguir un sellado restaurador, mantener la salud pulpar y maximizar el éxito de la preparación. ¿Cuándo dejar de eliminar el tejido cariado? Es arbitrario. Entonces, depende mucho de la comprensión de nosotros como operador del proceso de caries en el diente individual y del paciente que se está tratando. Esto ya lo vieron en su clase de cariología, así que no me voy a detener mucho en esto, pero es importante recordar y tener este concepto bien claro.
La caries dental es una enfermedad dinámica, es decir, cambia, tiene distintas etapas de actividad. Es multifactorial, no se transmite, está mediada por la biopelícula y modulada por la dieta, que da lugar a la pérdida de los minerales en los tejidos dentales duros. Está determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Como consecuencia de este proceso es que, de la interacción de todos estos factores, es que se desarrolla una lesión de caries. Por consiguiente, la caries no es una enfermedad infecciosa que deba curarse eliminando las bacterias, o mucho menos una especie concreta de bacterias. La caries dental se controla desde el punto de vista del comportamiento mediante el control de sus factores etiológicos. Por ejemplo, el consumo de los carbohidratos fermentables y la presencia y maduración del biofilm en la cavidad bucal. Si el paciente no se somete a este control, es decir, no se controla la actividad de la lesión, la biopelícula cariogénica restante va a fomentar que esta lesión se haga más grande, progrese, lo que puede conducir a un daño en el tejido pulpar. Y a fases irreversibles, ¿verdad? De ya necrosis, periodontitis apical, por la penetración de las bacterias a través de la cavidad pulpar. Es decir, todos estos tratamientos deben ir acompañados del protocolo que hablábamos al inicio, porque no es lo mismo que yo trate la enfermedad de la caries a que yo trate una lesión de caries. La enfermedad, como lo saben, se trata con el control de dieta y control de biofilm, higiene. Y la lesión de caries yo la voy a tratar restaurando bajo estos conceptos con materiales de mínima intervención. No hay evidencia científica sólida que compruebe que el tratamiento con restauraciones, así sean de mínima intervención, me va a controlar el riesgo cariogénico del paciente. Para muchos, la remoción selectiva de caries es un concepto un poco difícil de aplicar, ya que en el pasado, lo que, por lo menos a nosotros, ¿verdad? Cuando estudiábamos en la facultad, lo que se nos exigía era la remoción completa de la lesión cariosa. En mi caso personal, cuando estaba de estudiante en el turno de odontopediatría y llegábamos a este punto en donde había una lesión por caries profunda, llegaba el docente y con el explorador hacía fuerza sobre la cavidad pulpar a manera de tratar de insertarlo. O incluso si veían, así como en esta fotografía del lado derecho, que ya medio se ve rosadito, ¿verdad? Era sí o sí realizar el tratamiento pulpar. Entonces, toda esta filosofía es la que está cambiando. Tenemos que ir desaprendiendo todos esos conceptos y es importante no solo comprender y aprenderlo, sino divulgarlo, explicárselo, educar a los padres de familia, porque hoy por hoy pasa de que este paciente ha llegado a mi consultorio, ¿verdad? Yo le hice remoción selectiva de caries, pero luego va donde otro colega y este colega lo que hace es que le dice al papá, mire, aquí le dejaron caries a su hijo. La eliminación de caries selectiva de caries va a reducir los problemas de exposición pulpar. Además, la evidencia a largo plazo ha demostrado que la colocación de restauraciones adheridas sobre la dentina cariada, con materiales adecuados, por supuesto, puede detener el progreso clínico de las lesiones. Aquí pueden observar el corte transversal de la dentina cariada. Tiene distintas zonas histológicas y estructurales que nos van enseñando cuánto ha progresado la caries dentro de la dentina. Clínicamente, todas estas
partes o estas zonas histológicas son difíciles de detectar, pero para describirlas más fácilmente se denominaron dos términos que ustedes ya conocen: la dentina cariada externa, que es la dentina infectada, que es aquella que no tiene capacidad de remineralización, y la capa o la dentina cariada interna o dentina afectada, que es la que sí tiene capacidad de remineralización. La infectada es blandita, es débil, debido a que no tiene contenido mineral. Es lo que las bacterias han ido destruyendo con los ácidos. Y también destruyen la red de colágeno. Entonces su consistencia se puede comparar con la de un requesón. Es esa masita blanca, ¿verdad? Cuando empezamos a quitar caries que hasta va quedando pegada en la parte activa de la fresa. La dentina afectada, que es la que está hasta acá abajo, es más firme que la dentina infectada debido a que todavía hay una red de colágeno y hay algún contenido mineral. Y su consistencia puede denominarse similar al cuero. Son como estas hojuelas o láminas que a veces se desprenden de la dentina. Y la dentina saludable es la que se describe como una dentina dura, ¿verdad? Esa dentina ya está sana. Debido a que los términos utilizados para describir la dureza de la dentina son subjetivos, la manipulación con los instrumentos puede ayudar a diferenciar la dentina blanda, la firme y la dura. Usualmente se puede quitar fácilmente raspando de forma suave, no hay necesidad de hacer una presión intensa. Con este raspado suave, yo voy eliminando esa capa de dentina infectada. La dentina firme, la que es similar al cuero o a estas láminas, esta no se deforma cuando yo coloco un instrumento sobre ella, pero sí la puedo desprender si hago una presión moderada. Y la dentina dura requiere una gran fuerza, es decir, esta sí se puede desprender, pero requiere una gran fuerza para acoplarse a la dentina y no se puede quitar sin un borde afilado o una fresa. Es bien característico que cuando llegamos a la dentina sana, si yo paso un explorador o una cucharilla, hace un sonido de rasguño, ¿verdad? Algunos lo llaman como el grito de la dentina, que eso es el indicador que ya llegamos a esa dentina dura. Y aquí unas fotografías de cómo se ven. Esta es la dentina blanda, ¿verdad? Esa que parece requesón, que es como una masita y que fácilmente yo la puedo ir removiendo con la cucharilla. Luego está esta dentina de cuero o de hojuelas, que aquí si yo empiezo a pasar con cucharilla, eso se va a ir desprendiendo como en bloques. Y finalmente yo llego a esta dentina firme, que es una dentina dura, pero que si yo le hago la fuerza, una fuerza exagerada, yo la puedo levantar y la puedo desprender. Entonces hay que tener en cuenta este proceso de progresión de la caries para el momento de que hagamos la remoción selectiva. Algo que es indispensable al realizar este tipo de remoción es que todas las paredes periféricas, es decir, toda la orillita de mi cavidad tiene que quedar limpia. Esto sí tiene que quedar limpio. El piso yo puedo dejar dentina firme, dentina dura, pero la periferia, sí es importante que quede sumamente limpio. ¿Por qué? Porque la adhesión del material y el sellado se va a dar en ese punto. Radiográficamente, un diente es candidato para hacer remoción selectiva de caries cuando yo observo una franja de diente sano entre el fondo de mi cavidad y la cámara pulpar. Con el tiempo y la práctica, ¿verdad? Ustedes van a ir desarrollando ese criterio no solo visual, sino que también táctil de la remoción de dentina. Todo este proceso de remoción del tejido cariado debe llevarse
a cabo idealmente con instrumentos de corte manual, como cucharillas de dentina bien afiladas, y si es necesario ampliar la cavidad, se puede remover esmalte con estos raspadores en forma de cincel o hacha para esmalte. Perdón. Y no es que no se pueda fresar, sí se puede hacer para ampliar la cavidad y tener un mejor acceso a la lesión al momento de pasar la cucharilla. Lo que sí no se recomienda es que toda la remoción se haga con fresa, aunque sea fresa de baja velocidad, por dos razones. Porque si ya estoy muy cerca del tejido pulpar, el micromotor genera calor y al generar calor puedo generar algún tipo de reacción pulpar. Y segundo, porque es que se necesita el examen táctil de la dentina para saber si realmente ya completé yo la remoción selectiva. Pero hoy en día existen este tipo de fresas que no sé si ustedes ya las conocen, se llaman Smart Burrs o fresas inteligentes, que son unas fresitas, son estas verdes, son fresas hechas de polímero. Y lo bonito de esto es que esta fresa es más dura que la dentina infectada. Por eso es que la remueve con una gran facilidad. Pero es más suave que la dentina sana, para permitir la remoción de toda esa dentina cariosa sin dañar el tejido sano. Por eso es que se llaman fresas inteligentes. De hecho, estas fresitas no pueden utilizarse tantas veces como las fresas convencionales, porque cuando toca o yo la paso mucho tiempo sobre el tejido sano, como el tejido sano es de mayor dureza, la fresa termina rompiéndose. Entonces son unas fresas sumamente útiles para este concepto de remoción selectiva de caries. Y lo vamos a estar haciendo mucho ahora que comencemos las prácticas clínicas. Aparte de la remoción selectiva de caries, tenemos también la remoción químico-mecánica de caries. Estas técnicas químico-mecánicas eliminan el tejido cariado mediante la aplicación de una sustancia que va a reblandecer el tejido afectado en combinación con instrumento manual. Y su aplicación causa mínima incomodidad al paciente, por lo que en odontopediatría es fabuloso. Aquí hay unos ejemplos de los sistemas más conocidos. Está el Carisol, el Papacarie y el Brix. El Carisol fue comercializado por primera vez en Suecia. Este sistema son dos soluciones o dos sustancias que se mezclan para formar el gel. El Carisol, contiene hipoclorito de sodio y contiene, ¿verdad?, otros productos que selectivamente ablanda la dentina cariada desmineralizada, preservando al mismo tiempo el tejido sano. Este producto, pese a que tiene hipoclorito de sodio, no provoca ningún tipo de reacción en la pulpa dental sana, lo cual es una de las ventajas principales que hace que este material sea adecuado para mantener la vitalidad pulpar. El Papacarie y el Brix son geles enzimáticos que esto lo que hacen es que inducen a una lisis del colágeno en la dentina afectada. Su ingrediente principal es la papaína y tiene actividad bactericida, bacteriostática y es un antiinflamatorio. El uso de los métodos para remoción químico-mecánico de caries en general mejoran los protocolos terapéuticos a través de pasos que son fáciles de seguir. Hay una mayor aceptación del tratamiento, ya que no tengo que utilizar la pieza de mano. Consigo una mejor cooperación por parte de mi paciente y es
tan confiable como la técnica convencional de remoción de caries. Sí requiere un poco más de tiempo de trabajo porque como pueden ver en estas imágenes, hay que dejarlo colocado 2 minutos. No siempre se hace a la primera aplicación, entonces a veces requerimos de una repetición. De los inconvenientes que yo en lo principal encuentro, yo solo he utilizado el Brix, pero como les he comentado, yo pruebo todo lo que le pongo a mis pacientes en la boca y es una cosa que huele horrible y sabe peor. O sea, tiene un súper mal sabor y si mi paciente es muy sensible a eso, me puede ser contraproducente. Y que aparte estas enzimas no son selectivas, o sea, me va a quitar todo lo reblandecido que encuentre, no es como que solo me va a quitar la dentina infectada y me va a dejar intacta la afectada. Entonces ahí es donde vamos haciendo, como les decía hace un momento, una combinación de técnicas, ¿verdad? Pero sí es necesario el examen táctil de la dentina para saber que ya hemos removido todo lo que queremos. Y aquí un video de cómo se coloca. Cuando la enzima se mezcla con esa dentina infectada, al momento es que realmente uno solo pasa la cucharilla sin hacer mucha presión y se van desprendiendo los fragmentos, va quedando como sí, como una masita débil. Y en la mayoría de casos, pues sí se requieren unas 2 o 3 aplicaciones de la enzima. En este caso casi que llegó a la pulpa, ¿verdad? Yo me hubiera detenido un poquito antes, pero es para que vean cómo va ablandando el tejido cariado. Y finalmente vamos a platicar acerca de la técnica de Hall. No sé si ya habían escuchado sobre esto previamente. La técnica de Hall es una técnica de mínima invasión en donde se cementan coronas de acero en molares primarias con lesiones que envuelven o involucran 2 o más superficies dentarias y tiene como objetivo general detener la lesión cariosa con la intención de preservar ese diente hasta su exfoliación natural, o sea, que se caiga cuando tenga que caerse. Tiene unos principios biológicos bien sencillos en donde detiene la caries y protege el diente. Es una técnica en donde es un tratamiento eficaz para lesiones cariosas ocluso proximales en molares primarios asintomáticos. Esto es sumamente importante. Debemos realizar un buen diagnóstico pulpar. Sus principales características son que no requiere de eliminación de la lesión cariosa, tampoco requiere anestesia local, no realizo ningún tipo de preparación dentaria, por tanto no genera aerosoles
y la lesión de caries se sella porque esta corona la cementamos con ionómero de vidrio. Esta técnica es útil en los siguientes casos. En niños ansiosos con miedos específicos, ¿verdad? Aquellos que no les gusta la anestesia o aquellos temerosos del ruido que hace la pieza de alta. Pacientes que son poco colaboradores, niños con algún trastorno de conducta. También es útil como terapia alternativa para poder mejorar la confianza y la cooperación de nuestro paciente. Y es más aceptable en niños pequeños y reduce el tiempo y costos de los tratamientos. Está contraindicado en aquellos dientes que ya presentan signos o síntomas de pulpitis irreversible, dientes que ya tienen una exposición pulpar, tanto clínica como radiográfica, o que se ve patología periapical. En aquellos molares que tienen una destrucción tan extensa que se consideraría difícil de reconstruir con las técnicas convencionales, y también está contraindicado en pacientes con algún riesgo de sufrir endocarditis bacteriana. Como les decía, que no se les olvide que la técnica de Hall puede realizarse siempre y cuando haya ausencia de compromiso pulpar. No son las imágenes más bonitas, pero quiero que observen esto. Aquí en el cuadrante superior, aquí se le ha hecho un zoom, tenemos dos molares con unas lesiones cariosas bastante grandes, pero aquí en la radiografía podemos observar que hay una franja de tejido sano que separa el fondo de mi lesión de mi cámara pulpar. En el cuadrante inferior también tengo una caries bastante grande, pero aquí puedo observar que sí hay una comunicación directa de la cámara pulpar con el ambiente pulpar. Además, ya se puede ver que ha iniciado una lesión de Furca. Y si adicional a esto, al momento de hacer la historia clínica, nos manifiestan que han habido signos o síntomas adicionales, pues aquí puedo determinar que no es aplicable la técnica de Hall. ¿Cómo se hace? El primer paso, selección del caso. ¿Verdad? Tengo que tomar una radiografía. La radiografía tiene que ser de aleta porque es la más indicada para determinar la extensión o la profundidad de mi caries. En este caso en particular, se va a explicar el proceso de la técnica de Hall en la molar 5-4. Entonces aquí vemos que está la caries y hay una franja de diente sano entre la caries y la cámara pulpar. El segundo paso es la colocación de separadores ortodónticos para facilitar la adaptación de la corona. Recordemos que no se hacen cortes. Estos separadores se dejan entre 3 a 5 días y se retiran en el momento del procedimiento. Se procura no dejar más tiempo porque ya cuando hay un espacio interproximal suficiente, lo que va a pasar es que el separador ya no va a tener retención y se va a caer. Entonces, cuando se caiga, los dientes van a volver a buscar su punto de contacto, entonces ya no vamos a poder adaptar adecuadamente la corona. Y este es el paso, quizás dentro de todo lo que vamos a ver, este es el paso con el que se batalla quizás un poquito más porque puede resultar un poquito incómodo para algunos niños, según el umbral del dolor que tengan. Hay algunos que lo toleran súper bien, pero hay otros que les molesta mucho esa presión que generan los separadores, se quejan de bastante dolor y hay que prescribirles algún tipo de analgésico para disminuir la molestia. Pero no es en todos los casos. Luego debemos seleccionar el tamaño correcto de la corona, siempre escoger la corona más pequeña capaz de cubrir todo el diente, porque eso va a generar un mejor sellado y una mejor retención.
En muchos casos esto nos obliga, ¿verdad?, a tener varios números disponibles en nuestra consulta. Para probar la corona, debe probarse pasivamente en el diente para asegurarse de que encaje con una presión suave sobre los puntos de contacto, pero no la voy a bajar completamente, más o menos hasta la mitad de ese diente. Si yo le empujo en su totalidad, quizás después no la voy a poder remover. Por motivos de seguridad también se recomienda que la corona debe ir pegada a través de una cinta tipo scotch o tirro o algo similar, y que vaya pegada a nuestro dedo para cuidar la vía aérea de nuestro paciente. También es importante tener gasa a la mano, ¿verdad? Por si en algún momento la corona se nos desliza. La corona de acero inoxidable no debe estar ni demasiado floja ni demasiado apretada. Y a la hora de estar haciendo esta prueba, yo debo sentir como que rebota, ¿verdad? Como desde los puntos de contacto de este nivel que ustedes pueden ver en la foto, como que retrocede la corona. Luego que ya seleccioné mi corona, la voy a rellenar con cemento de ionómero de vidrio. El cemento tipo 1 que tenemos la mayoría en casa, con el que siempre cementamos las coronas de acero. Tiene que ser autopolimerizable y luego lo colocamos en el diente. Al momento del cementado, ¿verdad?, lo hacemos con presión digital. Idealmente debemos escuchar el clic y ver que ajuste perfectamente. Luego le podemos pedir al paciente que nos colabore o nos ayude mordiendo un rodete de algodón para terminar de colocarla y asentarla correctamente. Se limpia todo el exceso del cemento ionómero de vidrio. La corona debe estar nivelada con el plano oclusal, no puede quedar inclinada. Y sí se va a notar que hay isquemia de la encía bucal y palatina, lo que indica que ha entrado, ¿verdad?, y ha sellado adecuadamente. El paciente en este punto puede sentir un poco de presión, sin embargo, eso y la isquemia gingival va a ir desapareciendo por sí solo. Y hay que explicarle, ¿verdad?, al padre de familia que esto es como cuando se compra un par de zapatos nuevos. Al inicio quizás lo va a sentir un poco apretadito, pero luego se va resolviendo, ¿verdad?, con el tiempo. La mordida puede elevarse un poco, pero o sea, todas las compensaciones dentoalveolares van corrigiendo y van estabilizando esta situación. Aquí les paso un video de cómo se hace la técnica de Hall. En este caso es válido, ¿verdad?, la colocación del fluoruro de amino de plata, pero si no lo tenemos no pasa nada. Ya el día que vayamos a hacer la técnica de Hall se retiran los separadores y se procede a probar la corona. Esto tampoco es necesario, ¿verdad?, limpiar la caries, no hay que fresar, no hay que hacer nada, pero sí se puede remover residuos de alimentos.
Aquí sí presionamos con fuerza para que quede lo mejor adaptada posible y lo más parecido al plano de oclusión. Y se limpian los excesos. Se ve bastante, bien evidente la isquemia que genera. Se ve también que el plano de oclusión no está igual, está un poquito separado, pero tal cual lo dice acá, esa oclusión va a llegar a su normalidad en las siguientes semanas. Como consejos, antes de realizar la técnica de Hall, se puede tomar una medida de oclusión como una referencia, y esto se hace así. Tomo el espacio desde este borde gingival que está al centro del canino, desde este punto, trazo una línea imaginaria hasta el centro de la primer molar, justamente sobre el surco gingival. Aquí tengo yo mi línea imaginaria. Y luego desde el vértice del canino superior, aquí están estos dos puntitos amarillos, voy a tomar esta medida. Esto es con el paciente obviamente ocluyendo, porque de esa manera yo voy a saber cuánto mide este espacio de la mordida de mi paciente sin la corona. Tomo esa medida, luego realizo la técnica de Hall y vuelvo a tomar esta medida. El máximo en milímetros que se permite de alteración, lo voy a decir, en la oclusión es de 2 milímetros. Si cuando yo pongo la corona y le pido a mi paciente que muerda y veo que eso supera los 2 milímetros, yo tengo que retirar la corona inmediatamente antes de que fragúe el cemento. Pero 2 milímetros es un rango aceptable. Persiste la preocupación sobre este aumento en la dimensión vertical de la oclusión. Como la colocación de la corona no implica ningún tipo de desgaste oclusal en el diente, es lógico, es inevitable que ese contacto prematuro se va a dar y que va a haber un aumento de la dimensión vertical de oclusión en mi paciente. Pero esto se va a ir restableciendo y por eso esta gráfica que ustedes tienen acá se va a ir restableciendo a lo largo de las semanas. Usualmente entre la tercera y la cuarta semana, la oclusión de mi paciente va a estar normal. Y hay muchísimos estudios que demuestran que estos pacientes no van a desarrollar problemas de ATM con este tipo de técnica, que es el miedo que tienen muchos colegas y que por eso ese es el argumento que toman para no aplicarla, pero realmente no se observa ningún tipo de alteración o problema de ATM por utilizar la técnica de Hall. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Yo sé que esta clase es un complemento a otras que han visto previamente. Ya vimos sobre cariología, ¿verdad? Hemos visto otro tipo de conceptos en el área de la prevención, pero quería venir a presentarles ya específicamente los materiales que hoy por hoy se están ocupando, se están utilizando para realizar una odontología de mínima intervención. Ya para ir terminando, les presento estas conclusiones acerca de esta filosofía presentada por la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, en donde dice, número 1, la odontología de mínima invasión o mínima intervención debe ser complementada siempre por medidas preventivas.
lo que hablábamos al inicio. No podemos descuidar a nuestro paciente y debemos estar siempre reforzando técnicas de cepillado y realizar control de dieta. Número 2, el uso de fluoruro de amino de plata es efectivo para el arresto de las lesiones cariosas cavitadas. Ese cambio en el pH en la lesión es lo que hace que las bacterias ya no tengan el medio ideal para poder provocar daño. En tercer lugar, que los tratamientos de mínima intervención como los métodos infiltrativos son efectivos para el manejo de lesiones proximales no cavitadas. Al igual, no solo lesiones proximales, sino que como vimos durante ese apartado, también es muy efectivo para lesiones no cavitadas de superficies lisas. Y finalmente, cuando sea necesario, las intervenciones quirúrgicas deben enfatizar diseños de cavidad mínimos, remoción conservadora de dentina cariada cerca de la pulpa y uso de materiales restauradores para devolver forma y función. O sea, hoy por hoy, la remoción total de una lesión se considera un sobretratamiento. O sea, eso ya es un concepto que debemos de ir dejando atrás, como les digo, ir desaprendiendo, porque a muchos de nosotros eso fue lo que se nos inculcó en nuestra formación de pregrado. Así que tenemos a la mano estos conceptos, estos materiales, que en el caso de la odontopediatría, pues nos va a ayudar a ir haciendo una odontología un poco más amigable. Así que esto era lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya habían o ya conocían estos materiales que vimos ahora? El de No, fluoruro de plata, sí, lo había escuchado. ¿Y ya lo han usado? ¿O aún no? No, no lo he usado. No lo venden, creo que en Honduras. Aquí lamentablemente en El Salvador tenemos ese problema que hay muchos, o sea, ni el Icon, ni el BRICS hace unos años lo trajeron, pero la mayoría de cosas ahí en Guatemala se pueden conseguir, así que nuestra amiga Jazz nos puede asistir. Sí, ahí se puede encontrar fluoruro de amino. El Icon sí no estoy segura si lo llevan, pero para la remoción químico-mecánica allá venden mucho de eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? doctora, una pregunta. Esta es la del Icon, Sí, la jeringa, o sea, ¿se usa solo una vez la punta o sí, solo una vez. Solo es una como vez. desechable? Trae varias puntitas para utilizarla por procedimiento. En un mismo procedimiento yo puedo realizar varias aplicaciones, ¿verdad? Hasta que yo vea que ya está enmascarado el defecto, puedo aplicarlo 2, 3, hasta 4 veces. Ujú. Gracias. ¿Algo más? Doctora, Sí. después de la aplicación del diamino fluoruro de plata, si se va a colocar la restauración, ¿se haría el grabado de ácido, adhesivo Sí, y pero todo no eso? lo, sí. Yo en lo personal creo que funciona mejor un ionómero, porque claro, estos son procedimientos que usualmente se hacen en pacientes de poca colaboración. O sea, si yo tengo un paciente que me colabora súper bien, quizás voy a optar otro tipo de técnicas. Pero generalmente es para este tipo de pacientes que lloran mucho, no cooperan, no toleran la remoción. Entonces en una cita se hace la colocación del fluoruro de amino y luego programo otra cita para la colocación de un material restaurador. En la mayoría de casos se hace con un ionómero de vidrio, como les digo, porque requiere menos pasos. Y si es un paciente poco colaborador, no me voy a poner a grabar y el adhesivo y que quizás se me vaya a contaminar.
no queda completamente enmascarado, o sea, siempre se ve lo negrito y por eso es lo que les digo, hay que hablar muy bien con el padre de familia porque a veces reclaman, ¿verdad? Como, mire, mi hijo casi ni se le veía lo amarillito de la caries y usted me lo ha dejado todo negro. Pero ellos hay que saberles vender la idea y realmente con ese líquido estamos deteniendo completamente la enfermedad, la caries, ¿verdad? No la enfermedad, las lesiones y eso en conjunto con lo que hablábamos al principio de control de dieta, cepillado, etcétera, es que vamos a ir controlando la enfermedad. Pero al colocar una restauración siempre se va a ver lo negrito. Pero sí se puede. Su pregunta era si se podía poner resina. Sí, se hace todo el paso a paso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La verdad que de eso se trata, ¿verdad? La mínima intervención, la mínima invasión es hacer cosas pequeñitas, pero que tiene un montón de ciencia y un montón de conceptos atrás de eso, que con cosas bien chiquitas podemos realizar cambios muy grandes, ¿verdad? Entonces, creo que esto complementa un poco a otras clases que han recibido hasta el momento. Yo creo que en la clínica, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de hacer técnica de Hall, que ustedes vayan familiarizándose un poco más con la remoción selectiva de caries. Si ustedes afuera pueden conseguir alguno de estos materiales, ¿verdad? Sería buenísimo que los pudieran traer acá y lo ponemos en práctica, por lo menos hasta viendo se aprende, ¿verdad? Entonces, aunque solo lo haga una, pero estamos todas asistiendo, creo que va a ser un buen momento de aprendizaje. Yo de todo esto, lo que usted dijo, lo único que he aplicado es la técnica de Hall y la vi solo porque de verdad tenía un paciente que, ay, no, lloraba. No había forma. No, y tenía unas caries, o sea, en oclusal más que todo, pero no tenía párulis ni nada de eso, no tenía dolor, pero la caries estaba ahí, grande, y la mamá sí preocupada. Y yo dije, yo me acuerdo que el doctor de odontopediatría me dijo que había una técnica que era sin cortes, ¿verdad? Y me puse a investigar y encontré la técnica. Entonces me puse a leer y a leer, vi videos y dije, bueno, en el nombre de Dios me tiene que salir. Pero ahí está y le puse 2, 4, tiene 6 coronas, así. Y ahí está, re bien, y le hago sus controles y la mamá pues tranquila. Lloró obviamente cuando le puse los separadores, pero sí funciona bastante bien, la verdad. Sí, es que eso es lo que le molesta y la verdad que cuando uno escucha conferencias acerca de la técnica, pues la pintan como que todo lindo, ¿verdad? Pero realmente esa presión a muchos niños, sobre todo cuando están muy chiquitos, les molesta bastante. Entonces a muchos de ellos hay que indicarles un analgésico en esos días que van a estar así. Pero ya el tiempo en clínica, ya vieron ustedes que es sumamente corto. Quizás de las otras cosas, aparte de los separadores, como le decía, lo más complicado, diría yo, es que debemos de tener bastantes números de coronas disponibles en ese momento, porque hasta ese punto es que vamos a estar probando y ver cuál es la que realmente se ajusta mejor. Pero la técnica realmente es súper buena y sí, yo lo que más escucho de colegas, sobre todo que no han tomado el tiempo de aprender un poco sobre la técnica, es que ellos justifican que va a dar problemas de ATM, pero realmente hay muchísimos estudios que dicen que no va a generar nada en el paciente. Así que la podemos utilizar sin miedo. Ok, doctora, si no hay dudas, si ha quedado todo claro, pues llegamos hasta acá. Les deseo mucha suerte en el examen. Está facilito, pero lean bien cada pregunta.
y les va a ir súper bien. Y primero Dios, pues ya pronto nos vamos a ver para que ya comencemos con los chiquitos ahí en la universidad. Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. Ok, Buenas listo, noches. suerte. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.